La verdad es que aunque no estaba muy seguro, dudaba que existiera un lugar en todo el mundo en donde hubiese más vírgenes que en España. Porque fuera donde fuese, siempre me cruzaba con la historia de una virgen que se le apareció a fulanito en una cueva, o en un árbol, o en el río. Además, la tradición de celebrar el Día de la Virgen era, junto a los toros y el vino, el alma de las fiestas en todo el país. Y por lo que yo sabía, el tener una virgen local generaba en todo el pueblo un fuerte sentimiento de identidad, por encima de la edad, el sexo o las creencias. Un fenómeno que, por ser tan habitual, a menudo pasaba desapercibido. Así que un día, después de darle vueltas a la cuestión, anoté en mi cuaderno de paso 3 palabras: toros, vino y virgen. Y sin más historias, inicié un pequeño viaje a la busca de respuestas. Al día 8 yo me levanto a las 4:30 de la mañana a regar todo lo de aquí del camino y todo eso tengo preparado. Luego me cojo, me voy a Villa del Prado a por churros y a por pan para los bocadillos y para el café con leche. Y luego ya abro la ermita a todo el público que vienen de Navalcarnero, descalzos, toda la noche andando. Y pues ya los abro a las 8 menos cuarto, así los abro la ermita, la Virgen, para que entren a rezarla y a pedirla con la devoción que vienen de todos los pueblos de aquí de alrededor. Y luego ya a las 12 es la misa y por la tarde pues es la procesión. Y está muy bonito, muy bonito. En la cuña sudoeste de Madrid, dentro de Villa del Prado, se encuentra la ermita de la Virgen de la Poveda. Allí pude comprobar que, para entrar en esa España tradicional de los toros, las vírgenes y el vino que yo buscaba, bastaba con echar una mirada alrededor. ¡Viva la Virgen de la Poveda! ¡Viva! Cuentan que a finales del siglo XIV la Virgen de la Poveda apareció depositada sobre una parra, tras una crecida del río Alberche, y que en ese lugar se edificó un santuario. Y parece ser que el río, que nunca se olvidó de su Virgen, volvía de cuando en cuando a visitarla, cubriendo con un manto de agua los campos que rodean a la ermita. Algo que conocían bien Jesús el ermitaño y su esposa. Impone por la fuerza que traen, los troncos que vienen con la riada, los árboles que traen, que arrastra y eso, y parece que es como una cascada que arrastran. Pero ya está uno acostumbrado. Yo me salgo de la ermita porque como la rodea toda la ermita, pues nos salimos y dormimos aquí en el albergue. 400 el primero de la derecha. A la 1. A las 2. Y a las 3. Que haga el favor de cogerle quien era. Mi mujer y yo. Aquí estamos en invierno, en verano, en primavera y en otoño. O sea que yo el día que me vaya del campo pues me va a parecer extraño. No me gusta la capital para nada. ¿No? Estoy aquí, yo soy feliz en invierno y en verano y en todos tiempos porque no he salido de aquí del campo siempre. Al igual que la historia de la Virgen de la Poveda, la de Villa del Prado estaba muy ligada a las aguas del río. Porque Villa del Prado nació y creció al abrigo de las fértiles tierras que se extienden a lo largo de la vega del río Alberche. Y si yo quería saber de tradiciones y de cosas de antes, me dijeron que no tenía más que acercarme a la plaza del pueblo, porque allí, junto a la iglesia, se reunían los mayores, sentados a la sombra del viejo árbol. Un árbol conocido como el Médico Nuevo,
porque según decían, junto a él se sentían tan bien que no necesitaban de médicos ni medicinas. Eran gentes cuyos rostros reflejaban las señales de una vida dedicada a roturar ese paisaje, hecho a base de viñedos y de huertas, que hoy podíamos ver. En los tiempos en que había que vivir mirando al todopoderoso cielo, Señor del sol y de la lluvia, hacedor de las heladas y del viento. Aunque todo eso cambió con la llegada de los invernaderos. Me contaron los viejos que hace siglos que son famosos en Madrid los tomates de la huerta de Villa del Prado, cuando eran transportados por arrieros hasta la capital. Una huerta que dio para vivir no solo a los praeños, sino a muchas familias de los pueblos colindantes que llegaban a trabajar por temporadas que duraban hasta 6 meses al año, como recordaba Juan Donato. Ha habido siempre, aquí lo ha habido siempre, porque ha tenido, de San Martín ha venido poca gente a trabajar, pero de Almoroz y de Cadalso, el verano se quedaba sin gente y venían todos aquí a la huerta, y venían ajustados, que se llamaban. Llevaban desde el 1 de abril hasta el día 7 de septiembre, se los mantenía y todo. Antes llegaba y por la mañana ponía una tanda de patatas, hinchaba a la gente de patatas o judías, lo que fuera, ya está. Ahora os das el sueldo, oye, si cada uno come en su casa. Mientras observaba al grupo apañando pepinos, como ellos decían, pensé en que era obvio que aquellos trabajadores no habían llegado de Almorox, Cadalso o Cenicientos. A lo largo de los años, y al igual que había ocurrido en todo el país, en Villa del Prado también se había pasado de los temporeros locales a los emigrantes, especialmente marroquíes, peruanos y ecuatorianos. Se saca más que antes. Antes había hortelanos que estaban todo el año trabajando y se veían negro para pagar al hombre que tenían de Cadalso o de Almorox. Hoy de aquí, ajustado, esos meses. Y él se quedaba sin 5 céntimos, porque no llegaba. También tiene los asentadores, con los asentadores, esos, como te descuides te clava. Mucho habían cambiado las cosas desde que un praeño llamado Paco Feliciano levantase el primer invernadero en el pueblo, ante el asombro de los vecinos, que lo veían como una rareza. Quizás por eso, frente a la puerta del colegio Nuestra Señora de la Poveda, se erige un monumento dedicado al hortelano, obra del gran escultor, también praeño, Miguel Ángel Sánchez. Para que los hijos de Villa del Prado no olviden sus raíces. Y sobre todo, en reconocimiento a los mayores, a los hombres y mujeres que con su trabajo levantaron el pueblo. Un esfuerzo por rescatar la tradición, las cosas de antes, a las que ha dedicado gran parte de su obra el hermano de Miguel Ángel Sánchez, Mariano Sánchez, también escultor, que ha reproducido en bronce un sinnúmero de escenas y escenarios del Villa del Prado de antaño. Como la preciosa Fuente de los Caños del siglo XIX, a donde se iba por agua con la borrica en los tiempos en que corría el arroyo Juanes. Estoy recuperando todo lo que se ha perdido. Eso es lo que pretendo. Recordar todo el tema rural que se ha perdido, las costumbres de los pueblos por de hace ya 40, 50 años, claro. Que yo sí las he conocido de pequeño. Entonces las tengo muy metidas en la cabeza. Yo es que he ido a la huerta de mi abuela con la borriquilla de mi padre a sacar agua y entonces lo recuerdo mucho eso. Entonces todo eso lo tengo ahí tan en la mente que no me hace falta nada más que ponerme a hacerlo. A pesar de que gran parte del trabajo de Mariano Sánchez estaba dedicado al tema taurino, lo que más me interesaba en ese momento era ahondar en esa especie de realismo mágico que desprendían aquellos personajes anónimos y sin embargo tan cercanos. Espejismos atrapados en el bronce, tras viajar desde la mente hasta los dedos del escultor.
El pueblo me gustaba más antes como era que como es ahora. Ver coches, pues no, me era mejor ver carros en las calles aparcados. Pero esto eso lo echo de menos, entonces por eso lo estoy recuperando, claro. Como era antes. Antes, cuando pasaba el tren que llamaban el Bocanegra, camino de Almorox. Antes, cuando la plaza tenía suelo de tierra y se llenaba de gente, rodeada de carros y palos, cuando había corrida de toros delante del actual restaurante La Favorita. Tiempos que recreaba el grupo de teatro Armonía de Villa del Prado, en una obra escrita por Rocío Ordóñez y Juan Gañán, en homenaje a los hortelanos de entonces, representados por actores del pueblo, como Manolo el Churrero y Nati, que en la obra simbolizaba a aquellas mujeres que tanto hicieron por Villa del Prado, trabajando en la sombra. Te tenías que obligar un poquito más en la escuela, que vas a ser un cazurro igual que tu padre. Con que sepa de cuentas y sepa lo que tiene que sembrar, no le hace falta más, que no ha nacido para señorito. Y vamos, arrímate para acá, que lo está deseando, tonta, ve. Deseandito lo estoy. ¡Ven para acá! Lo que estoy es harta de tanto parir y dar de mamar a tantos niños y planchar y lavar y ir a por agua y la cocina y la comida. Y encima, en el verano, tener que ir a trabajar a la huerta. Ahora que este verano conmigo no cuentes, ¿eh? Las mujeres en Villa del Prado siempre estuvieron atadas a la casa y a la huerta. Mujeres como Benita, cuyos recuerdos reflejan la dureza de aquellos años. Y yo entonces me acarreaba los tomates a la cadera, con una cesta. Mi marido cogía y yo acarreaba. Y corría cuando mis niños los dejaba acostados, salía corriendo para ver si se habían despertado. Así que tenía que descansar nada más que en ese momento. Mientras tanto mi marido tenía la cesta llena. Así que otra vez corriendo, acarreando, que caía muerta. Eran tiempos en que la mujer no conocía descanso, ni siquiera a la hora de parir, como decía Benita, que tuvo 6 hijos y 9 embarazos. Duros tiempos que sus nietas ya no vivirán. Cuando yo también di a luz del más pequeño, pues estaba en la huerta también. Y vine andando, vamos, en un borrico el día 12 y el día 15 dio a luz. Pero yo cuando llegué a casa, pues avié la casa, fui a comprar, acarreé agua y todo. Y claro, cuando la gente de la carnicería oyó que yo había dado a luz, decía, pero si no es posible, si he estado aquí, vistosito. Y dicen que es porque como te mueves mucho, y yo, por desgracia, me movió mucho, pues enseguida daba a luz. Pero la huerta da para vivir, ¿no? La huerta da para matarte a trabajar. Que el campo está tirado, que viene una nube y la has cagado. Y hay que apretarse el cinturón por si las moscas. Y aquí la cuadrilla pidiendo el sábado para ir al baile. No, si te parece, nos matas a trabajar y no nos vas a dar nada. No, si piquito tiene. ¡Eres un roñoso! Ya lo busqué. Ahora los vestidos bonitos tienen que ser para esas dos. Tienes razón la Lola, hija. No te cases con un hortelano. Te lo estoy diciendo que no quiero hortelano. Anda y serás piojosa. Dirás que te es mal a ti, si quieres de todo. Voy a callar. Voy a callar. Tras reír de buena gana con Nati y con Manolo, aquellos actores increíbles del grupo de teatro Armonía, me acerqué a la iglesia, a la torre, en donde Martín y Fernando, los bomberos, andaban trajinando con unas cuerdas y un cuadro de la patrona. Porque ese día era 7 de septiembre y Villa del Prado estaba en fiestas, dedicadas, cómo no, a la Virgen de la Poveda. Y es que los hortelanos y la Virgen de la Poveda siempre fueron cogidos de la mano. Antiguamente hasta se hacían procesiones para pedirle que sanara a los enfermos, como ocurrió con las epidemias de 1649 y 1736, pero también para que trajese la lluvia o acabase con las plagas que asolaban las cosechas, sobre todo las de pulgón y las de oruga, o incluso las de gorriones.
Contaba Alejandro Peris, cronista del pueblo, que allá por el siglo XVIII hubo tantos gorriones que el ayuntamiento llegó a pagar por cada pieza hasta 6 maravedís. Y está escrito que cazaron a 4.357. Y es que por la huerta oyes lo que sea. El día de la pólvora, como llamamos nosotros, siempre es día de que venga mucha gente. Lo único que si se calmase el viento un poquito para la bajada, pues nos vendría genial, muy bien, que nos facilitaría bastante. Más que nada porque desluce, ¿no? El hecho de que bajando se empiece a bambolear el cuadro, pues queda más deslucido que si no hay viento y baja uniformemente y sin moverse. La bajada del cuadro. Si quería enterarme de qué iba aquello, no tenía más que esperar a la noche. Mientras me entretuve en el Museo de la Iglesia, en donde Luis Miguel Mota, antiguo párroco del pueblo, me enseñó una bella corona de la Virgen de la Poveda, financiada con aportaciones de todos los praeños. Cuando se corona una imagen de la Virgen, una de las cosas que te solicita la Iglesia es que se le construya una corona que será impuesta el día de su coronación. Yo, pensando que en la época en que vivimos no es un momento muy apropiado para despilfarrar dinero en joyas, se me ocurrió que todas las personas en su casa conservan una serie de piezas de oro y de plata que no se pueden utilizar, como son pues un pendiente que se ha perdido, una tuerca de un pendiente, un anillo roto, una cadena que no se utiliza. Hicimos una urna en la cual todo el que quiso fue depositando todas esas piezas, y con todo eso se construyó esa corona que fue impuesta por el obispo el día de la coronación de la Virgen. Junto a la corona se encontraban las llamadas joyas meninas de la Virgen, también donadas por los vecinos de Villa del Prado, pero no por estos de ahora, sino por sus antepasados del siglo XVII. Y es que la Virgen de la Poveda siempre tuvo mucho gancho, tanto que a su coronación, en agosto de 1998, vinieron gentes de todos los pueblos de alrededor, trayendo en comitiva a las vírgenes de Navalcarnero, Villamanta, El Álamo, Sevilla la Nueva y Méntrida. La iglesia, dedicada a Santiago Apóstol, también era una joya de los siglos XV y XVI, y su interior una caja de sorpresas. Porque tras recientes trabajos de restauración, una vez descubierto el revoco original del siglo XV, se habían sacado a la luz pinturas murales de distintas épocas, ocultas durante siglos. Plantado en el centro del templo, seguí con la mirada a aquellos extraños dragones de bocas amenazantes y lenguas de fuego que parecían recorrer, inquietos, los nervios de la bóveda. Como si intuyesen el ambiente de fiesta que abarrotaba el pueblo y pugnaran por salir a la calle, a jugar con los niños. Al igual que en otros pueblos, allí no faltaban ni la música, ni las atracciones, ni las chucherías, ni las peñas, ni los puestos de artesanía, ni la tómbola, ni el bingo, casi siempre rodeado de inmigrantes. 29. Aproveché para ir a hablar del teatro con Manolo, el actor del grupo Armonía, al que encontré, tan feliz como siempre, en su puesto de churros. Es que la gente del pueblo es más crítica. Esto es dos cosas, es más crítica y también te mira con buenos ojos. Creas que no, eres del pueblo, lo estás haciendo para ellos. Yo que sé, que también, o sea, van de dos maneras. Hay gente que va a ver dónde te puede coger, a ver el fallo, y hay gente que no, hay gente que va, pues eso, que son seguidores, que yo creo que por cualquier fallo que tengamos les parece estupendo. Al filo de la medianoche, después de los fuegos artificiales, o de la pólvora, como ellos dicen, la plaza empezó a transformarse en un hervidero de gente que afluía por cientos. Y en un momento dado, todas las luces se apagaron. Las miradas se volvieron expectantes hacia la torre de la iglesia,
Y entonces comprendí. Martín y Fernando bajaban el mismísimo cuadro de la Virgen de la Poveda ante el profundo silencio de todos los asistentes. Atrapado entre la perplejidad y la fascinación, yo también enmudecí. Cuenta una leyenda que hubo en tiempos una ermita en un pueblo de Ávila, Las Navas del Marqués, levantada junto a un arroyo que tenía 3 tallas de la Virgen en madera. Y cuenta que una lluvia torrencial hizo crecer el arroyo y que éste entró en la ermita, llevándose con él las 3 figuras. Y dicen que aquellas aguas llegaron al río Cofio y después a Alberche, dejando las imágenes en 3 pueblos: la Virgen de la Poveda en Villa del Prado, la de la Natividad en Méntrida y la Virgen de la Nueva en San Martín de Valdeiglesias. Pero el viaje de la Virgen de la Nueva no había de acabar allí, porque en 1948 se construye el Pantano de San Juan, y la ermita que se había hecho para cobijarla, al igual que el viejo puente románico, quedaron inundados por las aguas. Y aunque se hizo una nueva ermita, el precioso retablo de la Virgen de la Nueva, de la escuela toledana del siglo XVI, es llevado a la iglesia de San Martín de Torres, en San Martín de Valdeiglesias. Pero a pesar de los avatares históricos de esta Virgen, eternamente perseguida por el agua, no era ella, ni las múltiples ermitas de San Martín de Valdeiglesias, lo que habían conducido mis pasos hasta allí, porque ahora lo que buscaba era el origen de otra de las tradiciones más arraigadas del sudoeste de Madrid, la tradición del vino. Junto a la plaza de San Martín existe un agradable hotel rural, llamado Casa de Labranza, que mantiene la estructura original de 1770. Por una puerta del patio se accede a una antiquísima bodega, igual a las que debieron de poseer otras casonas de la zona en pueblos como el propio San Martín o Cadalso de los Vidrios o Cenicientos, en donde las raíces de la cultura del vino son cuanto menos tan profundas como la historia de sus pobladores. Por eso la bodega era, como decía Abel, el propietario del hotel rural, la joya de la casa. Y no era para menos. Cuenta Antonio Box, cronista e historiador de Cadalso de los Vidrios, que pocos años después de la toma de Toledo por Abderramán III, en el 932, los musulmanes ordenaron arrancar las cepas de toda España, y que obviamente no fue obedecido. Desde entonces hasta hoy ha podido cambiar mucho la gran historia del mundo, pero no la otra más pequeña de los agricultores, que podría resumirse en las sabias palabras de Marcelino, de la cooperativa Don Álvaro de Luna. Ya sabes, el agricultor le pasa siempre lo mismo, en todas las épocas. Si hay buen fruto, pues las ventas bajan. Que tienes poco fruto, las ventas suben. Y en ese plan tenemos, andamos como épocas, como etapas. Que tienes mucho fruto, te diviertes cogiéndolo, pero luego a la hora de venderlo, pues lo tienes que vender más barato. Y es la vida del agricultor. A pesar de los vaivenes, en mi viaje pude comprobar el gran momento que atravesaban bodegas como la de la Virgen de la Poveda en Villa del Prado, la de San Esteban Protomártir en Cenicientos o esta de Don Álvaro de Luna en San Martín, produciendo una variedad de caldos como el Crianza en roble, los tintos Garnacha y Tempranillo
o el blanco albillo, de excelente calidad. Pues aquí lo que tienen los vinos de toda esta zona de Madrid, de San Martín, de Valdeiglesias y alrededores, es que tiene una climatología, unos suelos que siempre se han caracterizado por dar unas buenas viñas. Desde muy antiguo, desde siglos anteriores, eran muy famosos los vinos de aquí, de la corte de Madrid, que se llamaban. Y es todo, es un conjunto, no es esta tierra. Incluso dentro de San Martín hay unas zonas más altas, más bajas, en la cuenca, en la ladera, que cada una tiene un microclima distinto. Y eso es lo que caracteriza al vino, finalmente, es el tipo de uva y la cepa. En fin, que, como decía Isabel Galindo, la enóloga de la cooperativa Don Álvaro de Luna, a buenas cepas, buenos vinos. Y no hay que darle más vueltas. La importancia de la calidad del vino está en la cepa. Si no entra una uva buena, no se hace buen vino. Entonces aquí es donde entran a formar parte todos los cooperativistas de aquí de la zona, a intentar hacer ellos el trabajo mayor posible. Ahora se está invirtiendo mucho para hacer toda esta conversión, que es lenta, pero se está dando, y hoy en día pues se ve que los vinos de Madrid están dando mucho que decir, cada vez más. Está escrito que el condestable del rey Juan II, don Álvaro de Luna, compra el monasterio de Valdeiglesias y con él toda la villa en 1434, año que da nombre a uno de los mejores vinos de San Martín. Don Álvaro de Luna llegó a ser dueño y señor de todas las tierras que conformaban mi recorrido, en las cuales disfrutaba de monterías en compañía de nobles y cortesanos, a los que hospedaba en los distintos castillos que dejó construidos, como el de San Martín de Valdeiglesias o el de Cadalso de los Vidrios, del que cuenta una curiosa y muy conocida leyenda popular que nunca llegó a ser habitado por el todopoderoso señor, porque una hechicera de Valladolid le vaticina que moriría en Cadalso. Y paradójicamente así fue, pero no en Cadalso de los Vidrios, como él creía, sino en un cadalso de madera levantado para degollarle el 2 de junio de 1453. Después, el castillo pasa a manos de don Juan Pacheco, marqués de Villena. De la alcurnia de sus visitantes da una idea el hecho de que en 1777 naciera en él don Luis María de Borbón, hijo del infante don Luis de Borbón y nieto de Felipe V. Pero estas y otras curiosidades no le dieron más renombre a Cadalso que las fábricas de vidrio, ya desaparecidas, cuyas apreciadas piezas pueden encontrarse en el British Museum de Londres o en el Museo de Moscú, en Leningrado. A partir del siglo XV empieza ya a adquirir fama la fábrica de Cadalso, y que adquiere su máximo esplendor en el siglo XVI hasta mediados del XVII. De esa época hay colecciones y ejemplares sueltos de la fábrica de Cadalso, pues en sitios tan dispares como en el monasterio, como empezando por el Palacio del Pardo, donde ya los usaba Felipe II, como lo había en el Escorial, en el Alcázar de Segovia, o en una colección particular de don Beltrán de la Cueva, el padre de la Beltraneja, en el Museo Arqueológico y en el Museo de Arte Decorativo. En Cadalso pude apreciar algunas de las pocas piezas conservadas en la casa de don Antonio de Acuña Sáez, descendiente de la viuda e hijos de Sáez, propietarios de la fábrica de vidrios, aún activa a finales del siglo XIX. Pues nos produce una gran satisfacción y un gran honor pensar que esos elementos han estado producidos por obreros de este pueblo hace 200 años o 300 años, pues nos sirve de gran orgullo. No solamente el gente del pueblo, sino que hacia el final del 17 aquí vinieron varios maestros vidrieros de Francia, y en el pueblo quedan aún una serie de apellidos franceses, como son Menier, como son Boivin, como es Margarit, como es Saint-Cyber. Son apellidos franceses que ya quedaron aquí y que siguen constando en el censo de Cadalso. Además de los apellidos franceses, las fábricas también dejaron a los cadalseños el mote de soplones, por lo del vidrio, pero a los hornos se los tragó la historia, dejando apenas vestigios reconocibles en el pueblo. Sin embargo, pude comprobar que en Cadalso, al igual que en otros paisajes y otros viajes, también existían personas con una sensibilidad especial
interesadas en recuperar la memoria rural tan olvidada durante años. Una de ellas era el fotógrafo Pedro Alfonso, que guardaba cientos de copias y negativos de fotografías recopiladas pacientemente durante años, literalmente puerta por puerta. Su casa, en el casco viejo de Cadalso, en la plaza de la Corredera, era un verdadero museo etnológico que Pedro me iba descubriendo sin prisa y de forma apasionada, incluyendo anécdotas y detalles que ganaron fácilmente mi atención y mi interés. Siguió la charla después alrededor de una mesa bien cumplida, con su queso, su jamón, su longaniza de matanza, un riquísimo membrillo y, por supuesto, el vino de la casa. Y finalmente, a la caída de la tarde, Pedro me enseñó una colección de fotos sorprendente. Las primeras fotos las conseguí de mi familia, evidentemente. Pues bueno, las fotos que había por casa yo las iba recopilando y les hacía foto con mi cámara, con unas lentes de aproximación y fui haciendo una pequeña colección, pero se me quedaba pequeña, entonces lo que intenté es ampliarla porque existían muchas más en el pueblo que yo no conocía. Entonces lo que he hecho ha sido ir visitando a gente del pueblo que conozco y no solo consigo las fotos, sino que además pues entablo una conversación con la gente, cuentan cosas del pasado, el año, sobre todo, que es lo más importante. Aunque antiguamente la mayoría de las fotos se realizaban en fiestas, también había sorpresas. Mira, lo tocar que iba de Villalprado a Cadalso. Está muy gracioso, porque además lo pone ahí, Prado a Cadalso. Esta del Fraile es buenísima. Yo no había nacido siquiera. Esto es en el año 46. Vinieron unos frailes de Madrid, el padre Isidro, me parece que se llamaba, y el padre no sé qué leche, no me acuerdo ya, me lo contaba mi tía, que venían a hacer como una especie de ejercicios espirituales aquí con la gente y reunían a los niños en el colegio y les daban de... Como había poco, pues iba a todo el pueblo. Esto es una foto de carnaval, la salida de la iglesia con el cuadro y el cura. Según me explicó, desde el siglo XVII existe en Cadalso la Hermandad de las Ánimas Benditas, que el sábado anterior al carnaval organiza una cacería, llamada Caza de Votos, destinada a conseguir dinero mediante la subasta de las piezas para pagar el entierro de los pobres del pueblo. Era curioso porque, bueno, aún en los tiempos que estamos, la mayoría de la gente sigue conservando sus fotos familiares en la famosa caja de membrillo, mezclada junto con los recordatorios tanto de muerte como de comunión. Y bueno, al final pues he conseguido una colección aceptable. Pero si hay un elemento que haya marcado verdaderamente la historia de este pueblo, ese es la Peña Muñana. Una peña que ha condicionado el pasado, el presente y el futuro de Cadalso de los Vidrios. El pasado por tratarse de un punto estratégico fundamental, tanto que permaneció en poder musulmán durante casi 4 siglos como plaza defensiva de Toledo, con la Peña Muñana como principal observatorio de la comarca. Y el presente y el futuro por el valioso yacimiento de granito que guarda en sus entrañas. Hace siglos que corre la leyenda de que existe un gran tesoro escondido en la Peña Muñana. Viendo pelear a aquellas máquinas enormes con los bloques de granito, caí en la cuenta de que al fin lo habían encontrado. Pero como la explotación de este recurso provocaba algunos recelos en el pueblo, temeroso del futuro de su amada peña, fui a hablar con el alcalde, a ver qué me contaba. La Peña Muñana es intocable. La Peña Muñana es intocable y el resto del Monte 47, si exceptuamos las 76 hectáreas de explotación perfectamente delimitadas del grupo Marcelino y las 44 hectáreas de explotación del grupo Levantina. Es decir, que el resto de las 1000
y algunas hectáreas que tiene el Monte 47 están perfectamente preservadas medioambientalmente. El Monte 47. Qué difícil es conjugar la poesía con los números. De cualquier forma, la relación de ese monte, o Peña Muñana y los canteros, venía de antiguo. Y Antonio Sibert la conocía en carne propia. Yo, entre los 16 y los 26, he sido cantero. Y es verdad que los canteros eran, por decirlo de alguna forma, eran como otra casta. ¿Y por qué eran otra casta? Pues eran otra casta por la cuestión económica. Porque el cantero era un destajista. Según trabajabas, así cobrabas. Por lo tanto, tenías unas contraprestaciones económicas que posiblemente estaban por encima de lo que se cobraba en la agricultura. En el cruce de Cadalso a Cenicientos hay un monumento dedicado a los canteros artesanos, que explotaban sus pequeñas concesiones sin maquinaria alguna, en unos tiempos tan duros como el granito. Toda mano, toda mano. Entonces trabajamos toda mano. Hemos llegado hasta Barrenal a mano. Estamos con lo ha conocido. Uno sujetaba el pistolo y otro daba con la maza. Y así, estacazo y estacazo viene. José Santamaría está ya retirado. Ahora, como es habitual en este oficio, su hijo Eliodoro, un gran artesano como pude ver, es quien lleva el taller de la familia. No cambiaron ni el granito, ni la maza, ni el cincel, ni el apellido. Solo los tiempos. Salíamos a lo mejor por la mañana y regresamos de noche. Hemos trabajado a lo mejor 12 y 13 horas. Y cargar de noche los camiones, porque todo a mano, no había maquinaria, todo era a mano. Mampostería, adoquines, todo se cargaba a mano. Me dijeron que el oficio artesanal de la cantería siempre se aprendió en la familia, pero eso era antes. Porque ahora aquellas canteras habían crecido de tal forma que variedades de granito extraídas por empresas como Marcelino Martínez, del tipo gris Cadalso o rosa Cadalso, por ejemplo, no solo alfombraban las calles de Madrid, sino también vestían rascacielos como el del Ayuntamiento de Tokio o viajaban a países como Italia o Estados Unidos. Y el Ayuntamiento de Cadalso había puesto en marcha una escuela taller de cantería que permitiese a los jóvenes de la zona acceder a los puestos de trabajo que sin duda generaría esta industria tan alejada ya de los tiempos de los viejos artesanos. Y no sé muy bien por qué, pero siempre que recuerdo aquel enorme socavón del Monte 47, la idea de una necrópolis me viene a la cabeza. ¿Será por el granito? Ya en la última etapa de mi viaje, tras remontar un repecho monte arriba, pude contemplar una vista fantástica. La impresionante Peña de Cenicientos. Con una altura de 1252 metros, la Peña de Cenicientos marcaba el límite entre las provincias de Madrid, Toledo y Ávila. Un cruce de fronteras que separaba las enormes llanuras de La Mancha de las primeras estribaciones montañosas de la Sierra de Gredos. Pero sobre todo, la Peña era el orgullo de los coruchos, como eran conocidas las gentes de Cenicientos. Para saberlo no había más que escuchar a Emilio Palacios hablando de lo suyo. También encontramos aquí un regenerado de cerezo silvestre. Además, hará unos cuantos años, cerezos del Valle del Jerte vinieron a por las plantas madres de este cerezo silvestre que aguanta más las enfermedades y sobre ellos injertaron las variedades frutales. Es decir, que las famosas cerezas del Valle del Jerte, muchas tienen su origen en las plantas madres que se han recogido de aquí y de un pueblo cercano de Rozas de Puerto Real. Luego también encontramos otra planta que tuvo su utilidad para nuestros mayores, el torbisco o Daphne nidium. Pues nuestros abuelos lo utilizaban aquí en Cenicientos. Sabemos que esto es una zona de mucho vino, lo utilizaban para injertar. En vez de cuerdas utilizaban la piel de la planta para injertar. Siguiendo a Emilio hacia la cumbre de la Peña,
pude adentrarme en un paisaje dominado por pinares y castaños, que variaba lentamente a nuestro paso, desde la solana hasta una umbría increíblemente fresca. Y a mitad de camino, asediadas por helechos, se encuentran las ruinas de un edificio al que llaman el Seminario. Un lugar solitario, habitado por ardillas y conejos, y esa fauna indescriptible que despierta cuando escuchas en silencio los sonidos de los bosques. Quizá fueron los viejos recolectores de los pinos resineros que dominan el entorno sus últimos moradores. O quizá los misteriosos habitantes de la Cueva de la Mora, que más arriba, cerca de la cima, reserva sus secretos para dárselos a aquellos que se atrevan a descubrirlos. Desde la Peña de Cenicientos, y debido a que estamos muy cerca del Valle de Iruelas, una zona donde hay una gran reserva de cría de buitres negros, se acercan y desde aquí podemos ver a estos majestuosos buitres otear por aquí. Asimismo, y desde la zona de San Martín de Valdeiglesias, Las Cabreras, hay una colonia muy importante de buitre leonado que también se deja ver por aquí. Además de una serie de rapaces como el águila real e inclusive algunas veces se llega a ver el águila imperial. Desde la peña, mirando en círculo en un día claro, se dominaba desde Aranjuez hasta los montes de Toledo, la Sierra de Gredos, la Sierra de Guadarrama, Segovia, Guadalajara y Madrid. Y por supuesto, Cenicientos. Hay una antigua leyenda que cuenta que en los días de lucha entre cristianos y musulmanes, un rey castellano le pidió 100 lanzas y 100 hombres al delegado del pueblo, y que éste le contestó que podía contar no solo con 100, sino con 100 y cientos. Y dicen que fue entonces cuando se cambió el antiguo nombre de San Esteban de la Encina por el de Cenicientos. Cuando llegué a Cenicientos era día de mercado. Un mercado semejante a lo que debió de ser durante cientos de años, cuando los pastores de Cenicientos vendían la leche de sus cabras a los vecinos de Cadalso, así como los huevos, los garbanzos y sobre todo la carne, especialmente los cochinillos, de los que siempre tuvo fama en los pueblos de su entorno. Recuerdo que estábamos en septiembre y la cooperativa San Esteban Protomártir estaba en plena actividad, al igual que la familia Saavedra, que había apostado por el vino ecológico. Para que sea vino ecológico tiene que cumplir dos condiciones. La primera, que venga de uvas ecológicas. Aquí en Cenicientos es el cultivo tradicional que se ha hecho toda la vida, ¿sabes? O sea, no echar pesticidas ni echar insecticidas a las cepas que no sean naturales, ¿sabes? Porque te dejan utilizar azufre como toda la vida, ¿eh? Y luego el viñedo que se abone con estiércol, como toda la vida. El cultivo que se hacía antiguamente era ecológico. Los Saavedra hacen el excelente vino ecológico Corucho, que sacan adelante con el sistema de producción, también ecológico, que se usó siempre en Cenicientos, en familia. Mi madre, mi padre, mi hermano, mi mujer, la mujer de mi hermano, mi hermana, los niños, mi cuñado Castor. Todos somos una piña y ayudamos para que esto salga adelante, porque además es una ilusión que tenemos muy importante de seguir con la tradición vitivinícola que tenemos en la familia, ¿sabes? Lo hemos vivido desde pequeños y te digo una cosa, la viña es una explotación que te arraiga mucho a la tierra y a las tradiciones, ¿sabes? Llega un momento que cuando estás en el viñedo te conoces las cepas, ¿sabes? Sabes cuál se enferma este año, esta carga más, esta carga menos, ¿sabes? La viña es para nosotros pues como tu casa. Pero aunque era cierto que la viña era como su casa para un corucho, era otra tradición lo que a mí me había conducido hasta allí. Otra más arraigada que el mismísimo vino. Solterita, 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 sienta el pie. Mira que ya no eres niña. La polla que pone un huevo, ya no es polla que es gallina, ya no es polla que es gallina,
Escuchando a Vicente, a Celia y a Julián, del grupo Raíces de Cenicientos, reparé en María Basoco, una de las mujeres más ancianas del pueblo, tratando de imaginar sus recuerdos. Recuerdos llenos de caras y de nombres de familias coruchas tradicionales, como los Cinchos o los Petacas. Gentes que seguro que mamaron dos cosas desde chicos: el amor a las viñas y la pasión por los toros. Una pasión que se palpaba en la calle, en donde podías encontrarte con personajes como Santiago Jiménez, que no dejaba lugar a dudas. Cenicientos tiene flores, 4 peñas y buen vino, y un conjunto de charuscas que eso es de lo más divino. Aprecian al forastero como si de casa fuera y reparten simpatía como agua de buena fuente. Por algo tienen gran fama, porque lo bueno se extiende, y hoy vienen a Cenicientos de los 5 continentes a ver a los victorinos y a los toreros valientes y a conversar con coruchos que saben que es buena gente. Como suele ocurrir, uno de los momentos más propicios para conocer a los coruchos es asistiendo a las fiestas de agosto, en honor a la Virgen del Roble. Una de las celebraciones más populares es la Becerrada de los Mozos, protagonizada por las 2 peñas más emblemáticas del pueblo, Atalajaca la Reja y Fuerte Movida. Es allí en donde me di cuenta de la gran unión que existe entre la gente de Cenicientos. Y es una unión nada anecdótica, que viene de muy antiguo. Cuenta la historia que a finales del siglo XVI el pueblo sufrió más de 1 millar de fallecimientos debido a una epidemia que se llevó a los sepultureros, al médico, a 3 sacerdotes y en muchas casas a familias enteras. Fue tan duro que los vecinos de Cadalso y de Almorox tuvieron que ayudarles llevándoles víveres como aves y huevos a las afueras del pueblo. El caso es que al terminar aquella epidemia tuvieron lugar muchos desposorios entre viudas y viudos, tantos que hubo días en que se celebraron hasta 16 bodas. En aquella plaza se festejaba la vida y la muerte. Y podía ser que la tradición taurina fuese entendida o no, pero no había nada que pudiese cambiar ese hecho. Mientras seguía la fiesta, pensé que aquel rito debía de venir reproduciéndose desde hacía 60, 80, 100 o quién sabe cuántos años. La cuestión era que aquellos muchachos jugaban un juego que llevaban en el corazón, alimentado por las gentes de Cenicientos desde siempre. Y recuerdo que charlando con el ganadero de Cenicientos, Antonio Jiménez, me dijo que hasta los chavales jugaban a torear durante el recreo del colegio. Pues allí en la Plaza de Toros un poco estuve como organizando a los chavales. Pues la mayoría me conocen mucho, me respetan, vienen muchas veces a ayudarme al manejo de los animales. Entonces pues coordinarles un poquito en el tema, cómo tenían que torear, de qué manera, si por el pitón izquierdo, por el derecho. Un poco coordinarles para que la cosa saliera bonita y así pasó.
Esto es una explotación familiar. Las vacas las dedicamos a festejos taurinos, las madres. Luego las vaquitas pequeñas, las añojitas y las mamonas, para este tema de las capeas. Y los machitos los dedicamos pues al tema de las becerradas populares de los mozos en los pueblos, para las escuelas taurinas y festejos menores. La tradición taurina que tenemos viene de atrás de un tío nuestro, que fue matador de toros aquí en Cenicientos, Jerónimo Pimentel, que era pues íntimo amigo de mi padre, y de ahí viene la tradición, un 50% del aspecto taurino y otro 50% por afición nuestra. Y aunque el que llegue de fuera no termine de enterarse de qué tienen que ver los toros con una despedida de soltero, ellos sí lo saben. Además, de verdad. En el último día de las fiestas, los jóvenes coruchos hacen la preparación de la Noche de los Toros de Fuego. Una tradición perdida en casi todos los pueblos de la zona que una vez la tuvieron, como San Martín de Valdeiglesias, que sobrevive remozada por los jóvenes de Cenicientos. ¿Estás preparado? ¿Eh? Después, mis recuerdos me devuelven la imagen de la plaza, llena de gente, y una sensación, la de que aquellos jóvenes nunca dejarían morir las tradiciones de Cenicientos, al menos mientras su peña siguiese allí, en aquel lugar perdido, en las montañas profundas de Madrid. Y ahora solo sé que tras cruzarme con todas aquellas tradiciones, aprendí algo. Aprendí que las cosas no tienen etiquetas, que se las ponemos nosotros, y que cuando lo hacemos, somos nosotros los que nos convertimos en esa etiqueta, porque solo podemos poner o dar lo que llevamos dentro. Por eso me gusta esperar. Esperar a conocer las cosas antes de contaminarlas con mi pasado. Y así, aprender.
La verdad es que aunque no estaba muy seguro, dudaba que existiera un lugar en todo el mundo en donde hubiese más vírgenes que en España. Porque fuera donde fuese, siempre me cruzaba con la historia de una virgen que se le apareció a fulanito en una cueva. Cuentan que a finales del siglo XIV la Virgen de la Poveda apareció depositada sobre una parra, tras una crecida del río Alberche, y que en ese lugar se edificó un santuario. Y parece ser que el río, que nunca se olvidó de su Virgen, volvía de cuando en cuando a visitarla, cubriendo con un manto de agua los campos que rodean a la ermita. Algo que conocían bien Jesús el ermitaño y su esposa. Impone por la fuerza que traen, los troncos que vienen con la riada, los árboles que traen, que arrastra y eso, y parece que es como una cascada que arrastran. Pero ya está uno acostumbrado. Yo me salgo de la ermita porque como la rodea toda la ermita, pues nos salimos y dormimos aquí en el albergue. 400 el primero de la derecha. A la 1. A las 2. Y a las 3. Que haga el favor de cogerle quien eres. Mi mujer y yo. Aquí estamos en invierno, en verano, en primavera y en otoño. O sea que yo el día que me vaya del campo pues me va a parecer extraño. No me gusta la capital para nada. ¿No? Estoy aquí, yo soy feliz en invierno y en verano y en todos tiempos porque no he salido de aquí del campo siempre. Al igual que la historia de la Virgen de la Poveda, la de Villa del Prado estaba muy ligada a las aguas del río. Porque Villa del Prado nació y creció al abrigo de las fértiles tierras que se extienden a lo largo de la vega del río Alberche. Y si yo quería saber de tradiciones y de cosas de antes, me dijeron que no tenía más que acercarme a la plaza o en un árbol, o en el río. Además, la tradición de celebrar el Día de la Virgen era, junto a los toros y el vino, el alma de las fiestas en todo el país. Y por lo que yo sabía, el tener una virgen local generaba en todo el pueblo un fuerte sentimiento de identidad, por encima de la edad, el sexo o las creencias. Un fenómeno que, por ser tan habitual, a menudo pasaba desapercibido. Así que un día, después de darle vueltas a la cuestión, anoté en mi cuaderno de paso 3 palabras: toros, vino y virgen. Y sin más historias, inicié un pequeño viaje a la busca de respuestas. Al día 8 yo me levanto a las 4:30 de la mañana a regar todo lo de aquí del camino y todo eso tengo preparado. Luego me cojo, me voy a Villa del Prado a por churros y a por pan para los bocadillos y para el café con leche. Y luego ya abro la ermita a todo el público que vienen de Navalcarnero descalzos, toda la noche andando. Y pues ya los abro a las 8 menos cuarto, así los abro la ermita, la Virgen, para que entren a rezarla y a pedirla con la devoción que vienen de todos los pueblos de aquí de alrededor. Y luego ya a las 12 es la misa y por la tarde pues es la procesión. Y está muy bonito, muy bonito. En la cuña sudoeste de Madrid, dentro de Villa del Prado, se encuentra la ermita de la Virgen de la Poveda. Allí pude comprobar que, para entrar en esa España tradicional de los toros, las vírgenes y el vino que yo buscaba, bastaba con echar una mirada alrededor.